amigos y amigas, sean bienvenidos todos a este video. Mi nombre es Salvador y hoy estamos en este video donde te vengo a decir cómo podemos hacer una calculadora para el impuesto de el ISR en el aguinaldo. Hice una publicación en Facebook y tuve bastantes problemas porque me empezaron a llegar bastantes mensajes y a veces pues no puedo contestárselos a todos porque son bastantes. De este mismo modo pues pensé mejor en hacerles un video y también pues mismo aquí en este video pues proporcionarles la calculadora, ya que si no quieren hacerlo, porque sí son bastantes pasos, pues ya verás la extensión del video, ¿no? Bueno, esta calculadora sumamente pues está totalmente automatizada para ti que tú la puedas utilizar. Entonces yo te muestro que por aquí nosotros tenemos el nombre del trabajador, tenemos el salario nominal diario y tenemos el concepto o el término si el trabajador trabajó todo el año o desde cuando empezó a trabajar, ¿no? Entonces si él empezó a trabajar todo el año, pues entonces tú le vas a poner que sí y aquí te va a calcular completamente el aguinaldo, ¿no? Si le pones que no, pues entonces te va a sacar la proporción donde dice el artículo 87, que ahorita vamos a consultar también las leyes para poder hacer esta calculadora, ¿no? Entonces ya nosotros la automatizamos para que nos saque la proporcionalidad, ¿no? Entonces, por acá nosotros tenemos las partes de hacer los cálculos de los días laborados. Sacamos aquí en automático el aguinaldo bruto y la excepción que dice el artículo 93, la fracción 14 de la ley del ISR, cuánto es la cantidad que está exenta para el ISR, ¿no? Entonces, aquí si pasa del tope del que está exento, pues entonces sacamos ya nosotros la cantidad que está grabada para el impuesto, ¿no? Una vez ya que tenemos el ISR, pues entonces nos remitimos al artículo 96 de la ley de ISR, pues aquí tenemos que ir aplicando también lo que dice en el reglamento de la ley de ISR. Aquí lo vamos a hacer con el reglamento, donde fácilmente pues este reglamento en su artículo 174, donde nos dice cómo debemos de calcular, en este caso, las gratificaciones y aparte primas dominicales, etcétera, entre otras que vienen mencionadas en el artículo 93, fracción 14 de la ley de ISR. Ahí nos dice qué es lo que está exento. Entonces, para esto se puede hacer en los cálculos que nos indica o que nos establece el artículo 174 del reglamento, ¿no? Bueno, entonces vamos a considerar esos 5 pasos que tiene el artículo 174 del reglamento y del mismo modo pues vamos a llevar a cabo el último hasta el cálculo. Mira, en este caso aquí te decía el nombre, pues aquí tú pones el nombre de tu trabajador, ya que si quieres llevar la relación, el número de salario, la cantidad, ya que si tú tienes un salario o tu trabajador tiene un salario de unos 10,000 pesos, pues entonces tenemos que dividirlo los 10,000 pesos por la cantidad de días que le corresponde, ¿no? En este caso en 30, a ver qué le puse, son 10,000, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el salario diario, ¿no? Entonces aquí, si este trabajador trabajó todo el año, entonces le vamos a poner que sí. Y en automático, cuando tú le pongas que sí, ya te hace el demás cálculo, todo hasta llegar a la parte, vamos a ver, hasta llegar a la parte que es el aguinaldo a pagar y el aguinaldo a retener, ¿no? Aquí eso está, ¿no? Entonces ahora, ¿qué tal si esta persona empezó a trabajar desde el 5 de julio o de junio? Vamos a ponerle. Entonces ya nosotros lo tendríamos, pero acá necesitamos cambiarle a que no. Por eso, si trabajó no, pues entonces te va a aparecer en vacío aquí y entonces pues tienes que agregarle la fecha, ¿no? Bueno, entonces realmente esa persona pues trabajó 210 días y entonces a él le correspondería un aguinaldo proporcional de
2.876.71, que el cual rebasa el tope, y entonces el aguinaldo grabado que tiene es de 188.11. Entonces, así de esta manera, pues nosotros tenemos que retenerle un ISR, perdón, un ISR de 30.10 de retención, y le vamos a pagar un aguinaldo neto de 2.846.67, ¿no? Y así sucesivamente. De hecho, para todo está esta calculadora formulada y demás automatizada. Bueno, nosotros vamos a tener que consultar, como te dije, el artículo 93 y aparte el artículo 96 de la ley de ISR y su reglamento en el artículo 174, y aparte la ley federal de trabajo en el artículo 87, donde nos dice cómo nosotros o cómo debe de percibir un trabajador su aguinaldo. Bueno, entonces vamos a ir a una hoja nueva y después vamos a regresar a copiar este formato, porque ya no lo quiero hacer, sino que lo voy a copiar y me lo voy a llevar a la hoja nueva. De acuerdo, entonces voy a regresar a copiar el formato, solo voy a copiar el puro encabezado. Entonces vamos a regresar a la hoja nueva y vamos a pegarlo aquí. Vamos a ir acá, vamos a pegarlo con el mismo tamaño de las celdas, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos ya nosotros el formato, por decir así. Entonces vamos a empezar, voy a también a copiar un nombre de un trabajador con todo su salario que tiene correspondiente. Entonces vamos a pegarlo acá, pero lo quiero pegar sin valores. Control V, voy a desplegar acá y voy a decirle sin valores. Perfecto, sin formato. Ok, perfecto. Entonces, amigos, a ver, déjate lo hago un poquito más amplio esto para ir trabajando y vayas visualizando lo que voy a ir haciéndome. Primeramente, como te decía, tenemos que saber si la persona trabajó todo el año, sí o no. Entonces, yo aquí te puse si trabajó todo el año, pues entonces que diga sí. De una vez vamos a seleccionar y vamos a poner la lista desplegable. Entonces vamos a irnos acá a la parte de datos y vamos a dirigirnos a la parte donde dice, o el grupo que dice herramientas de datos. Entonces aquí donde dice validación de datos, le damos clic y nos salta esta ventanita, ¿no? En esta ventanita nosotros tenemos que dirigirnos aquí en configuración, como viene por default. Entonces, aquí donde dice permitir, vamos a seleccionar que nosotros queremos una lista, y después, acá en origen, lo que vamos a hacer es ponerle sí o no, coma y no. Entonces, le damos a aceptar, y al darle a aceptar, entonces ves que en tu pantalla o en tus celdas, que estás seleccionas en cualquier celda de que nosotros pusimos, entonces te aparece una flechita, ¿no? Y te aparece la opción de seleccionar, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esa parte. Ahora, en este caso, pues vamos a centrarlo también. Voy a irme a inicio, acá, y voy a decirle que lo quiero centrado, así. Perfecto. Entonces ahora, si esta persona no trabajó completo, pues entonces aquí nosotros tenemos que editar la fecha de cuándo empezó a trabajar en el año, ¿no? Entonces, esto es para calcular pues la proporcionalidad que nos dice el artículo 87. Vamos a ir a ver acá, control F, vamos a darle al artículo 87. ¿Dónde está? Vamos a darle acá. Ahí está, mira. Aquí está. Entonces tú te fijas o observas, vamos a resaltar, que dice, bueno, este es el primer paso, ¿no? Que son las personas que trabajaron completamente todo el año. Los trabajadores que tendrán derecho a un aguinaldo anual que se deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a poner, 15 días mínimos, ya que hay muchos patrones pues que te aumentan tal vez la remuneración esta, pero nosotros tomamos lo mínimo, ¿no? Bueno, entonces
Esto es por las personas que trabajan completamente el año. Ahora el párrafo segundo nos dice que los que no hayan cumplido el año en servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la proporción o proporcional, ¿no? Del mismo, conforme el tiempo que tuviera trabajando, cualquiera que fuera este, ¿no? Perfecto. Entonces, una vez entendido esto, vamos a irlo a formular nosotros acá en nuestra hoja de cálculo. Vamos a decirle que entonces, si la persona, bueno, en esta celda nosotros necesitamos poner la fecha del ingreso. Vamos a poner esta fecha, el 4 de, un ejemplo por decir, el 4 de julio del 2021. Entonces, los días laborados que nosotros queremos es decir que si esta persona, bueno, la indicación que nosotros le demos acá está, si la indicación que nosotros le dimos acá es igual a sí, ¿no? Entre comillas, ponemos entre comillas, sí, entonces que me deje los 365 días, ¿no? Que de hecho, pues no los vamos a necesitar porque lo que sí vamos a necesitar es la proporcionalidad para multiplicarlo, ¿no? Entonces, ponemos coma. Entonces, caso contrario, en este caso, si me está diciendo que sí, o que no, perdón, entonces sácame la cantidad de días laborados, ¿no? Entonces, ahora vamos a nosotros aquí darle una función que se llama si fecha. Entonces, esta función, te digo, me gusta por tal motivo. Entonces, ya que tenga la paréntesis abiertas, pues necesitamos tener una fecha inicial y una fecha final y el concepto de las unidades que nosotros deseamos que nos devuelva, ¿no? Bueno, entonces ya que tengamos esto, pues entonces, primeramente, la fecha inicial, pues sabemos que nos va a empezar a partir del 4 del 07 del 2021. Entonces, coma, esa es nuestra fecha inicial. Fecha final, pues va a ser hasta, bueno, aquí le vamos a poner la función fecha, que esta función pues es necesario para nosotros aplicar el formato de fecha, porque si nosotros ponemos así el formato, no nos lo va a detectar, ¿no? Para eso pues entonces ponemos esta función, la anidada y primeramente pues nos dice año, pues va a ser el 2021, ¿no? Coma, entonces el mes pues es el 12, el día pues es el 31, ¿no? Entonces ya aquí tenemos nosotros hecho la parte de días, ¿no? Y bueno, la fecha final. Entonces ahora ponemos la unidad en días y cerramos paréntesis de la función sí y damos enter. Bueno, nos está trayendo 180, este es el por el motivo que las fechas pues se empiezan a contar a partir del día siguiente. Por ejemplo, hoy empieza inicio, entonces mañana ya se contaría como 1. Entonces, lo que nosotros en esta parte pues necesitamos que a partir de hoy sea 1, a partir de mañana sea 2 y así sucesivamente, ¿no? Si tú te das cuenta, vamos a sacar la cuenta, vamos a observar que el mes de julio, desde el día 4 hasta el 31, vamos a ver un calendario que por aquí tengo yo. Ok, entonces te decía que nosotros vamos a sacar la cuenta con la calculadora, que, por ejemplo, la persona o este trabajador empezó a trabajar el día 4, que es en este lugar aquí, día 4 de julio. Entonces, esta persona, pues hasta aquí acabaló 7 días, ¿no? En la siguiente semana, pues son 7, 14, 21, 28. Entonces, en julio son 28 días, más los días de agosto, que son 31, a ver, son 31, se los sumamos, más los días de septiembre, que son 30, entonces, más los días de octubre, que son 31, más los días de noviembre, que son 30, y más los días de diciembre, que son 31. Entonces, le damos igual y nos está trayendo un total de 181 días.
Entonces, como te comentaba, y vamos a cerrar esto, ya no lo vamos a necesitar, como te comentaba, lo único que aquí donde está la fecha inicial, aquí, vamos a restarle que no me lo cuente a partir del día siguiente, sino que desde el día hoy. Entonces, por eso le pongo 1 menos 1 y entonces ahí está trayéndome exactamente los días, ¿no? Otra cosa que para si no quieres estar actualizando esta parte, lo que nosotros podemos es hacer una función aquí mismo anidarle, que esta función, por ejemplo, si tú traes una función que tiene hoy, es esta, la seleccionas, ¿qué te va a traer? Te va a traer la fecha, ¿no? Entonces yo aquí lo que quiero es la función que nada más me traiga el año, ¿no? El año para que esto para el año para mí pueda estar actualizado, ¿no? Entonces voy a cerrar paréntesis, ahí está. Entonces aquí me está trayendo el 2021. Aquí lo único que puedo hacer es copiar esta fórmula, control X, ya le di. Bueno, entonces acá la voy a pegar, mira. Acá voy a pegar control V y entonces en automático pues aquí ya está. Yo puedo copiar toda esta fórmula y la puedo reemplazar por el año que yo edité acá. Los días no importan, eso siempre nunca van a cambiar, ¿no? Lo que sí cambian a veces son los días en los años. Vamos a ponerle aquí, ¿no? Para que me dicte, por ejemplo, si yo la quiero utilizar para el año, pues entonces me va a traer aquí 2022, 2024 y también pues lo que vamos a ir actualizando pues son las UMAS, ¿no? Ahí está. Ok, entonces ya tenemos los 181 días. Ahora lo que necesito es el aguinaldo, ¿no? Vamos a decirle que si, aquí le vamos a poner sí, para primero hacer el primer ejemplo, ¿no? Entonces ahí me pone 365, ¿no? Entonces aquí el aguinaldo, como te dice, si es que está cumpliendo entonces los 15, digo, el año completo, pues entonces tiene completamente los 15 días pagados de aguinaldo, ¿no? De su salario. Entonces vamos a decirle que si esta celda es igual a sí, vamos a ponerle el término así, entonces que me tome su salario, me lo vas a multiplicar por 15 días, ¿no? Entonces, si esto es falso, entonces vas a darme a mí la proporción, ¿no? Entonces, vas a tomar los 15, su salario nominal diario, me lo vas a multiplicar por 15, ¿no? Entonces, a este resultado que vayas a tener aquí, me lo vas a dividir entre los 365 días, ¿no? Entonces, ya que tengas los 300, el salario diario, vamos a cerrar paréntesis para que veas, y ahí me está aplicando el anual, pero vamos a ponerle en este caso no para que me traiga el anual, el diario, mira, aquí está, me está trayendo el salario, en este caso, si tú tomas lo multiplicas por 15, pero lo divides entre 365 y te está trayendo el total o el aguinaldo correspondiente de ese salario de 30.73, ¿no? Pero aquí se le va a pagar a la persona los días nada más laborados. Entonces, para esto, pues tenemos que multiplicarlo por sus días laborados. Entonces, ahora ya la persona tiene o su proporcionalidad que le corresponde son de 5.562.60, ¿no? Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente columna en la cual pues es la excepción. La excepción es el tope que la persona va a tener exento, ¿no? Bueno, vamos a ir a la ley y vamos a ir al artículo, bueno, la ley dice, la ley de ISR al artículo 93. Vamos a ir acá y vamos a bajar hasta el artículo 93. Y entonces este artículo pues me está diciendo y lo que te comentaba, que las personas no se pagará impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos.
Y aquí, pues la verdad, este artículo sí está un poco intenso, que en el cual nosotros en este momento o en este caso, para este caso nos interesa la fracción 14, donde nos habla de las gratificaciones. Sabemos que las gratificaciones pues está relacionado también allí el aguinaldo, ¿no? El tema que estamos hablando ahorita, ¿no? Bueno, nos está diciendo esta fracción, nos dice que las gratificaciones que perciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario está exento hasta el equivalente del salario mínimo general. Aquí el salario mínimo general, aquí es una confusión. Si tal vez no entiendes, te pueda confundir, ¿no? Pero aquí es la UMA, ¿no? No sé, desconozco por qué la ley siempre no ha actualizado esta parte, pero aquí a lo que se refiere exactamente la ley son la unidad de medida y actualización, que como te digo, ahorita la UMA vale 89.62, ¿no? En este año 2021, tal vez hasta el año siguiente se pueda estar actualizando, ¿no? Bueno, entonces me dice, estará exento hasta el equivalente de UMAS del trabajador elevado a 30, o sea, está exento hasta por 30 UMAS, ¿no? Cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general. Bueno, ya teniendo entendido esto, que esa cantidad está exenta, entonces nosotros vamos a ponerla acá o de establecerla para que nos haga este cálculo. Bien, vamos a decirle si vamos a seguir utilizando la función, si esta cantidad o este aguinaldo bruto que tiene la persona es mayor a la multiplicación de la UMA por 30, entonces que me multiplique la UMA por 30, ¿no? Caso contrario, si es que rebasa o digo, si es que no rebasa o está en el exento, pues entonces que me deje el aguinaldo, bruto, ¿no? La cantidad que no ha rebasado el tope. Entonces cerramos paréntesis y damos enter, ¿no? En caso contrario, si está rebasando, pues entonces quiere decir que nada más tiene exento 2668.60. Y la diferencia, acá nosotros lo vamos a poner que va a ser la resta del aguinaldo bruto menos el exento. Entonces tenemos o tiene un aguinaldo grabado de 2.874.10. Bueno, aquí lo que nosotros ya de más adelante pues podemos ir poniendo la función redondear que está establecido también, pero en este caso yo se los voy a dejar para que ustedes lo hagan. Ustedes le ponen ya la función redondear, ya sé que si gustan. En este caso yo no lo voy a poner, ya que si tú jalas esa función redondear, por ejemplo aquí te lo voy a hacer, te dice el número, pues es el valor que tú quieres redondear. Entonces, ¿a cuántos decimales ustedes le van a poner? A 2. Y cierran paréntesis y entonces ya se los trae redondeado, ¿no? Bueno, entonces amigos, lo siguiente es ahora sí ya irnos a la fracción o el artículo 96 de la ley de cierre y también como a su artículo 174 del reglamento. Primero vamos a ir al artículo 96 que nosotros lo tenemos aquí más adelante. Bueno, aquí nos dice, a ver, vamos a cerrar esto. Nos dice, bueno, te lo voy a leer desde acá, pero lo único que nos interesa es a partir de aquí adelante, ¿no? Dice, quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas en el mes únicamente que perciban un salario mínimo correspondiente al área geográfica. Bueno, esto ya nosotros, como te dije, no nos vamos a meter ahí en ese rollo, pero vamos a continuar aquí. La retención se calculará aplicando la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario. La siguiente, aplicando esta tabla, ¿no?
que de hecho esta tabla siempre debe de estar actualizada, donde siempre la mandan actualizada es en el anexo 8 de la resolución miscelánea. Ahí tú la puedes descargar, ¿no? En este caso yo aquí la traigo ya descargada para no ir a Google y descargarla, sino que te vas al anexo 8 de la resolución miscelánea y ahí la vas a encontrar, ¿no? O así la puedes descargar, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a irnos acá a este párrafo. Dice, quienes hagan pagos por concepto de gratificación, ves que aquí nos está hablando lo que vimos en el artículo 93, participación en utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán afectar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. Entonces aquí ya nos está mandando directamente al reglamento, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a ir nosotros ya al reglamento en el artículo 174. Vamos a ponerle 174 y vamos a buscarlo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, vamos a quitar esto. Dice, aquí lo que nos dice, tratándose de la remuneración por concepto de gratificación, participación en utilidades, primas dominicales y vacacionales, a que se refiere el artículo 96, donde venemos de la ley, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponde conforme a lo siguiente. Y aquí, pues, nosotros tenemos que seguir todas estas fracciones que en realidad son 5 fracciones, ¿no? Entonces, primeramente vamos a irnos con la fracción número 1, ¿no? Del reglamento, ¿no? De este artículo. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el artículo o la fracción 1 de este artículo? Nos dice, la remuneración que se trate se dividirá entre los 365 y el resultado se multiplicará por 30.4. Bueno, ¿por qué 30.4? Ahorita te explico. La ley considera que las proporciones mensuales son de 30.4. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos los 365 días, los dividimos entre los 12 meses de un año, y entonces aquí nos da un resultado de 30.41, pero nada más la ley toma los 30.4 que los redondea, ¿no? De esta manera. Ahí está, ¿no? Entonces, te decía que nos dice que la remuneración de que se trate se va a dividir entre los 365 y lo va a multiplicar por 30, ¿no? Por 30.4. Entonces, vamos a tomar la remuneración, la vamos a dividir entre los 365 y después a esta cantidad la vamos a multiplicar por 30.4, que es el promedio mensual, ¿no? Entonces vamos a cerrar paréntesis aquí y voy a abrir acá. Entonces doy enter y aquí tenemos un aguinaldo grabado de acuerdo a la fracción 1 de 239.38, ¿no? Correcto. Entonces hasta aquí vamos correctamente, ¿no? Vamos a pasar ahora, ya terminamos con la fracción 1. Pasamos con la fracción número 2. De hecho, aquí si tú observas, pues así viene ordenado, ¿no? Más al último vamos a ver un punto y ya vamos a toparnos con él. Bueno, ahora pasamos con la fracción número 2 del reglamento. ¿Qué nos dice? A la cantidad que se otorgue conforme a la fracción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate. Bueno, nos está diciendo que en este caso, como el trabajador recibe el ingreso, que es ingreso o sueldo mensual ordinario, entonces a ese le vamos a sumar, dice que se le adicionará el ingreso ordinario de la cantidad que obtuvimos en la fracción anterior, pues le vamos a sumar el sueldo mensual ordinario que obtiene este trabajador. Bueno, entonces ahora
para que más lo entendamos mejor o se entienda mejor, vamos a aplicarla de una vez. Nos dice que el sueldo mensual diario, pues entonces para eso vamos a tomar los 30 bueno, digo, vamos a tomar los 747.74 que es su sueldo nominal diario, lo multiplicamos por 30 y, a ver, es multiplicado por 30. Entonces tenemos un ingreso mensual de de 22.435.20. Ahora, esta cantidad, pues le vamos a sumar la cantidad que se obtuvo en la fracción anterior. Vamos a tomar más y vamos a seleccionar. Entonces, aquí ya tenemos la base gravable, pero no terminamos. Nos dice, y el resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96, ¿no? En el cual, pues, para llegar al el impuesto o el ISR determinado, ¿no? Entonces, yo por aquí te traigo una tablita en el cual nosotros debemos de seguir o hacer los pasos. Bueno, aquí son ingresos grabados, ¿no? Son ingresos grabados, entonces esos ingresos grabados nosotros tenemos que restarle el límite inferior y ya tenemos un excedente. Le multiplicamos la tasa y después tenemos un ISR por el excedente y a ese ISR por el excedente le vamos a multiplicar la tasa fija y entonces tenemos el ISR determinado. Entonces es lo que vamos a aplicar aquí, pero lo vamos a hacer dentro de esta celda que estás viendo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, primeramente debemos de tener nuestras tarifas. La tarifa que se establece aquí, ¿no? En el artículo 96 de esta tabla, pero dijimos que hay que aplicar la tarifa actualizada. Entonces, tú te vas a descargas la resolución miscelánea y te vas al anexo 8 y ahí vas a encontrar la tarifa mensual, ¿no? Bueno, en este caso yo aquí la traigo en mi hoja. Vamos a ir acá, aquí traigo la tabla y voy a seleccionarla. Nada más la voy a copiar para no ir a la resolución, sino que aquí la copio y yo me voy acá. Aquí la voy a pegar, control V, vamos a ponerlo acá. Listo, entonces yo voy a seleccionar y voy a darle a un nombre para llamarla en mi fórmula, ¿no? Entonces acá en barras de fórmulas, vamos a ir acá, aquí donde estás viendo que estoy seleccionado, vamos a ponerle tarifa 2021, ¿no? Tarifa 2021. Entonces así se llama ya mi tabla, ¿no? Si yo selecciono toda la tabla de esta manera y aquí ves que se pone el nombre o aparece el nombre. O igual puedo irme yo aquí, despliego aquí y selecciono y se selecciona en automático la tabla, ¿no? Bueno, entonces una vez hecho esto, ahora vamos a ir a la siguiente, hacer el cálculo que nos establece la segunda parte del reglamento, ¿no? De la fracción 2, ¿no? Que dice que al resultado que obtuvimos se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96. Bueno, entonces vamos a regresar y ahora sí vamos a aplicarlo. Vamos a decirle que esta base gravable o ingresos gravables, vamos a restarle la tarifa, primeramente la tarifa. ¿Cómo vamos a hacer? Pues entonces con la misma función buscar o ver que utilizamos, entonces ¿cuál es el valor buscado? Pues es este ingreso grabado. Entonces, la matriz pues es la tabla tarifa 2021 como nosotros la nombramos. Entonces, indicador de columna, ¿dónde está dije límite inferior? Es el límite inferior. Entonces está en la columna número 1, entonces damos enter, ¿no? En absoluto, nosotros aquí nos da una cantidad de 9,293. Si nosotros vamos a comprobarte acá, vamos a hacer un poquito más amplio acá, te lo vamos a comprobar. Vamos a seguir la estructura de que hacemos los cálculos como cuando determinamos el ISR. Vamos a decir que el ingreso son estos, la base gravable aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a restarle
el límite inferior. Tenemos que ubicar el límite inferior. Tenemos 22.674.58. Entonces nosotros ubicamos dónde se ubica, ¿no? Porque si te das cuenta, aquí está, ¿no? Vamos a seleccionar otro color, ¿no? Este. Si te das cuenta, nosotros aquí tenemos como límite inferior 13.381.48. Y como límite inferior tenemos 26.000, superior, perdón, 26.988.50. Entonces, esta cantidad o este ingreso grabado se encuentra en esta fila, ¿no? Entonces, seleccionamos el límite inferior y se lo restamos a los ingresos, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a obtener entonces un excedente de 9.293.3, que es el que nosotros presentamos acá, ¿no? Entonces ahora vamos a multiplicarle la tasa. Para eso nosotros aquí vamos a cerrar paréntesis y vamos a abrir paréntesis para que esta cantidad que está dentro de este paréntesis se multiplique por la tasa que le vamos a poner. Entonces ponemos por y llamamos la función buscar v. Valor buscado pues es la cantidad de la base gravable o los ingresos grabados. Entonces ponemos la tarifa, bueno, la tabla, coma, y entonces el número de columna, ¿dónde se encuentra el porcentaje? Está en la columna número 4. Entonces cerramos paréntesis y damos enter. Lo único que aquí nos hizo falta algo es lo siguiente, poner porcentaje, ¿no? Para que nos traiga en porcentaje, ¿no? Entonces tenemos un ISR por el excedente de 1985, cual pues también vamos a ir a comprobar para que vayamos observando. Vamos a tomar la tasa y le vamos a poner el porcentaje para que sea porcentual, en el cual vamos a decir, tomamos el excedente, lo multiplicamos por la tasa y entonces tenemos el ISR por el excedente de 1985.01. Como te digo, debemos de ir redondeando, pero eso te dije que te lo dejaba para que tú ya lo modificaras. No es mucho trabajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la cantidad ya. Ahora, ¿qué todavía nos falta? Si nosotros vamos en el excedente, entonces nos falta sumar la cuota fija para obtener el ISR determinado. Bueno, vamos a cerrar paréntesis aquí, vamos a ir acá al inicio, abremos, y entonces ahora aquí lo que viene es lo siguiente, hacer la suma de la cuota fija, ¿no? Entonces para eso también mismo buscamos la función buscar v, valor buscado, coma, y entonces la tabla matriz pues es siempre la tarifa 2021, entonces coma, y el indicador de columna, aquí la tarifa se encuentra en la columna número 3, entonces cerramos paréntesis y aquí nosotros tenemos un ISR determinado de 3.402.13. Vamos a ir a comprobar, vamos a seleccionar la tarifa, que aquí está, entonces tomamos el ISR por el excedente, lo sumamos por la cuota fija, ¿no? Entonces, ahí está. Aquí tenemos el ISR determinado. Vamos a ponerte un color acá de este. Ahí está. Entonces, amigos, prácticamente pues aquí ya terminamos con este. Ahora, ¿qué nos dice el siguiente? La siguiente fracción nos dice que el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se determinará con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por prestación de servicios o por prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas. Perfecto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer primeramente, calcular el ingreso o el sueldo mensual ordinario, como lo dice subordinado, y después vamos a tenerle que restarle porque nos está diciendo que el impuesto que se tenga conforme a la fracción se disminuirá. Aquí está la palabra clave. Mira. Perfecto. Entonces,
nosotros tenemos que hacer directamente la fórmula. Mira, vamos a tener que, primeramente, como hicimos acá, primeramente sacar la base gravable, pero solo de los ingresos mensuales. Entonces, para esto vamos a multiplicarlo por 30 y entonces aquí nosotros ya tenemos la cantidad mensual sin considerar lo demás, ¿no? Entonces, aquí a esta cantidad, pues nosotros tenemos que restarle, vamos a cerrarlo entre paréntesis, tenemos que restarle la cantidad o restarle el límite inferior y aplicar toda la tabla, ¿no? Todo el procedimiento para llegar al ISR determinado. Entonces restamos y llamamos la función buscar v o aplicamos el procedimiento del artículo 96. Entonces aquí para no hacerte esto voy a copiar aquí porque ese es el valor que estamos buscando. Lo ponemos acá y entonces ponemos la coma y ponemos tabla matriz. La matriz es la tarifa o la tabla es tarifa 2021. Entonces, coma, indicador de columna está en la 1, entonces cerramos paréntesis y damos enter. Perfecto. Nos dice que nos está dando 9053.72. Vamos, de todas maneras vamos a ir comprobando. Vamos a hacerlo aquí. Este fue el primero de la fracción 2 y esta es la 3. Perfecto. Para no confundirnos, ¿no? Bueno, entonces aquí es lo siguiente. Primero nosotros para saber cuál es el ingreso que se obtuvo en el mes, pues entonces sin considerar las demás remuneraciones o algo que hicimos en los anteriores cálculos, entonces vamos a multiplicar el salario nominal diario por 30, ¿no? Por 30. Entonces damos enter y ahí tenemos la cantidad, ¿no? Aquí lo vamos a hacer más fácil. Entonces, consideramos o ubicamos el límite inferior donde se encuentra. Igual se encuentra en la misma fila. Entonces, vamos a restarle esta cantidad del límite inferior y vamos a tener un excedente de 9053.72, que es la cantidad que nosotros presentamos acá, ¿no? Que te presentaba acá. Mira, aquí está. Perfecto. Entonces ahora vamos a cerrar paréntesis para multiplicarle la tasa al excedente. Perfecto. Entonces ahora tomamos, multiplicamos y buscamos con la función buscar v y le decimos que el valor es este que tenemos aquí. De hecho, creo que ya lo traigo copiado, pero no lo sigamos copiando. Entonces, ese es el valor buscado. La matriz, pues, es la tarifa 2021. Esa es la tabla. Entonces, número de columna, ¿dónde se encuentran los porcentajes? Se encuentran en la columna número 4 de la tabla, ¿no? Entonces, aquí, perdón, cerramos paréntesis y damos enter. Bueno, aquí nos está dando una cantidad grande, pero es por el motivo que no pusimos el porcentaje y ponemos el porcentaje. Entonces, ahora sí nos está dando una cantidad de 1993.87, que es el ISR por el excedente, ¿no? Bueno, vamos a ir a comprobarlo acá. Copiamos la tasa, acá está, y tomamos el excedente, lo multiplicamos por la tasa y aquí tenemos, perdón, también me hizo falta poner el porcentaje y ahí está, que si te das cuenta es lo mismo. Entonces ahora, ¿qué nos falta? Pues seguir sumando o sumarle la parte de la cota fija. Entonces cerramos paréntesis y ahora lo multiplicamos. No, perdón, lo sumamos sumamos la cuota fija. Entonces, igual llamamos la función buscar v, coma, valor buscado. Si traigo la forma, sí lo traigo, aquí está, que es ¿no? Tabla matriz, pues es la tarifa 2021, coma, indicador de columna. La tarifa se encuentra en la columna número 3, entonces cerramos paréntesis y damos enter. Entonces aquí nosotros ya tenemos un ISR determinado de 3.350.99. Vamos a ir a comprobar. Vamos a poner la tarifa. Aquí está el ISR por el excedente más la cota fija
y entonces aquí tenemos el resultado, ¿no? 3.350.99. Entonces, amigos, estamos correctos, que es lo que falta determinar, que nos dice que se le disminuirá. Entonces vamos a hacer la simple resta que nos está indicando que es este menos este. Es lo único que tenemos que hacer ya una vez determinado esto, ¿no? Perfecto. Entonces ahora tenemos una diferencia de SR con la fracción 2 y la fracción 3 de 51.13. Ahora sí, pasamos a la fracción quinta. ¿Por qué la fracción quinta? Porque no continuamos consecutivamente, sino porque vemos la ley y observamos que primeramente nos pide en la fracción cuarta, fíjate, nos dice, el impuesto a retener, o sea, ya nos está hablando aquí a nosotros el impuesto que ya debemos de retener, que pues aquí nosotros ya lo pusimos, que es el ISR a retener. Entonces nos dice, el impuesto a retener será el que resulte de aplicar la remuneración a que se refiere a este artículo sin deducción alguna. La tasa que se refiere a la fracción siguiente. Ves que aquí nos está mandando ya directamente a la fracción siguiente. Entonces, para eso primero debemos de resolver esta fracción para poder regresarnos y resolver la fracción cuarta, ¿no? Entonces, la fracción quinta nos dice, la tasa que se refiere a la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción 3 de este capítulo, que es esta cantidad. Vamos a marcártela. Entre la cantidad que resulte conforme a la fracción 1 de dicho artículo. El coeficiente se multiplicará por el 100 y el producto se expresará como porcentaje o por ciento. Entonces, nos está diciendo que nosotros debemos dividir esta cantidad por la cantidad que obtuvimos en la fracción 1, ¿no? Perfecto. Entonces, muy fácil. Entre la fracción 3, entre la fracción 1. Entonces, damos Enter y obtenemos una tasa del 21.36%, ¿no? Entonces, ahora sí nos regresamos al artículo o a la fracción cuarta, en la cual nos dice lo siguiente. Nos dice, el impuesto a retener será el que resulte de aplicar la remuneración a que se refiere este artículo sin deducción alguna. O sea, el aguinaldo grabado con la tasa que se refiere a la siguiente fracción. Perfecto. Entonces, vamos a tomar nosotros el ingreso grabado, que acá está, lo multiplicamos por la tasa, ¿no? Acá, la tasa que tuvimos de la fracción 5. Entonces, damos Enter y entonces aquí en absoluto ya tenemos nosotros la retención de ISR que debemos de retener. Y por último, para saber cuánto es el aguinaldo que debemos de pagar a la persona o al trabajador que le estamos haciendo el cálculo, pues es muy sencillísimo. Vamos a tener que tomar el aguinaldo bruto y le restamos la retención. ¿Dónde está? Acá está. Le restamos la retención. Entonces, prácticamente nosotros aquí ya tenemos el aguinaldo calculado, en el cual pues nos dice que es un aguinaldo a pagar neto de 4.948.79 y reteniendo un ISR de 613.47 con un aguinaldo bruto que fueron 5.562.60, pero tenía exento 2.668 que nos indica el artículo 93, fracción 14 de la ley de ISR. Entonces, amigos, aquí prácticamente nosotros ya tenemos. Entonces, si queremos hacer otro cálculo, vamos a poner de José Luis. Le vamos a poner que es una persona que gana 500 pesos nominales diarios. Entonces, le vamos a decir que esta persona sí trabajó todo el año. Entonces, aquí no le ponemos. Ahora, para que funcione esta función, bueno, tenemos que modificar ahorita algo. Vamos a arrastrar, pero primero vamos a arrastrar la función hasta abajo. Mira, vamos a quitarle también la parte de los sombreados. Perfecto. Entonces ahora vamos a arrastrar a la siguiente fórmula. Y vas a ver que ahorita nos va a dar un error. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Mira, ¿ves? Te das cuenta que nos da un error. Y este error nos lo está dando a partir desde aquí porque nosotros aquí no pusimos de fijo esta fórmula.
aquí nosotros también tenemos que modificar algo porque nos está dando esta cantidad, porque en absoluta aquí nosotros tenemos que tener esta cantidad por 15 y nos debe de dar esta cantidad de 11.297 y por alguna razón no está funcionando. Vamos a ver que sí está tomando los 365, digo, perdón, los 747.84 lo está multiplicando por 15, pero acá, entonces aquí lo que nos hizo falta es lo siguiente. Mira, aquí vamos a abrir paréntesis y vamos a cerrar paréntesis acá y vamos a dar enter, ¿no? Entonces aquí ya nosotros ya solucionamos este caso. Ahí está, ¿no? Entonces igual vamos a poner acá este por 15 y ahí estamos obteniendo el resultado de 7.500. Entonces vamos a modificar ahora que si nos aplica el no, y sí, sí nos está aplicando. Era por esa razón que estaba no aplicándolo, pero ya lo solucionamos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner acá y ahorita vamos a ver que, perdón, no, y vamos a ver si lo hicimos correctamente. Bueno, también nos falta algo, ponerle la fecha, vamos a ponerle que este fue el 10 de 09 del 2021, ¿no? Ahí está. Me dice que son 113 días y vamos a hacer el cálculo, vamos a hacerlo en la calculadora. Vamos a tomar, nos dice que son 500 pesos. A ver, vamos a ver si lo hicimos bien, son 500 pesos. Los multiplicamos por 15, entonces esto los dividimos entre 365 y hoy tenemos el 20.54 diario y entonces nada más los multiplicamos por 113. Perdón, aquí es 113, ahí está, entonces nos está dando un total de 2.321.92, ahí está, ¿no? Entonces acá lo que nosotros también debemos de solucionar es esto. Si te das cuenta, como nosotros arrastramos y ves cuál celda nos está agarrando, entonces para eso nosotros debemos mantener en absoluta esta celda, que es la celda E4, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, para eso nosotros seleccionamos la referencia de esa celda y presionamos F4 de nuestro teclado y hacemos lo siguiente con la otra, F4 y damos Enter. Bueno, ahora sí, seleccionamos toda la fila, nada más era ese caso y arrastramos. Lo bueno que pasan esos casos hasta ahorita, aquí también está otro error. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos que, por este caso, decirle ya una condicional para que no lo pase en automático hasta el impuesto a retener. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a decirle aquí esta función, le vamos a decir si el ingreso grabado, abrimos paréntesis, si el ingreso grabado es igual a 0, entonces que me ponga 0, ¿no? Caso falso, pues entonces que aplique la fórmula. Entonces aquí cerramos paréntesis y damos enter. Acá igual, aquí nosotros ya podemos ponerle la función si error, ¿no? Si error, abrimos paréntesis, no, perdón, es la función si error, acá está, abrimos paréntesis y nos vamos hasta acá y ponemos coma y damos enter, ¿no? Entonces aquí ya me deja en vacío, o bien también podemos ponerle que no lo deje en cero, ¿no? En cero, ahí está, para que quede así, para que quede igual a todo, ¿no? Igual acá, toda esta fórmula le vamos a decir si, abrimos paréntesis, si el ingreso grabado es igual a 0, en este caso nosotros estamos poniendo que en el caso que sea igual a 0, pues entonces que nos es igual, a ver, es igual a 0, pues entonces que nos ponga 0, caso contrario, pues que nos cierre paréntesis, a ver, ¿qué hicimos? Nos hizo falta poner coma aquí, sí, ahí está, entonces acá nos está dando error, sí, punto error, y le vamos a decir que nos ponga 0, ¿no? Cerramos paréntesis y damos enter. Entonces,
Entonces ahora sí nosotros ya le dimos el pase que no tiene un ISR a pagar, perdón, no ha guardado. No tiene, sino que esta cantidad pues se pasa en automático hasta acá, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar y lo vamos a arrastrar hacia arriba para que quede integrado a las demás celdas. A ver, vamos a ir acá. No importa que ahorita volvemos a poner bordes. Entonces ahora sí, si nosotros agregamos tal vez otra persona que gane 400, ahí está, y vamos a ponerle también que no trabajó todo el año, ¿no? Entonces, y vamos a poner la fecha que va a ser, pero primero vamos a arrastrar primeramente la fórmula, ¿no? Para que vayas observando o vayamos viendo qué es lo que va haciendo. Mira, vamos a arrastrarla y ahí me está dando número. Bueno, entonces aquí pones que no y ponemos la fecha. Vamos a ponerle 6 de agosto 2021, cerramos paréntesis y damos enter. Entonces, esta persona también no tiene ese aguinaldo grabado y entonces en automático pues se pasa hasta acá en el aguinaldo que no está grabado. Bueno amigos, entonces como les digo, prácticamente nosotros aquí ya tenemos dándole detalles a todo, pero lo demás es irle dando detalles, como te das cuenta, si nosotros arrastramos hacia abajo, eso es también irle dando otros detalles, pero de todas maneras ya nosotros ya tenemos clara una forma de cómo nosotros podemos hacer la calculadora o cómo podemos ir haciendo los cálculos. Entonces, amigos, yo les voy a dejar esta calculadora, la que tengo acá, esta es la que yo les voy a dejar en la descripción para que ustedes la puedan descargar y ya esta pues totalmente pues está toda automatizada, ¿no? Ponemos la persona de los 500 pesos que nos dio el error y le vamos a poner que no, nada más quiero ver cuándo fue que le puse que ingresó, fue el 10 de septiembre. Vamos a ir acá y vamos a ponerle el 10 de septiembre 2021. Entonces aquí ves que en automático pues me trae todo el cálculo y aquí yo la tengo configurada, como te digo, también para 0 y te das cuenta que la persona pues no tiene un ingreso grabado, entonces la persona pues se pasa en automático al aguinaldo a pagar. Entonces amigos, ya bastante hecho y entonces me despido de ustedes, no deseándoles más que nada pues se encuentren muy bien y les sirva esta calculadora, ¿no? Como les digo, ahí les voy a dejar las fórmulas, la hoja de trabajo para que ustedes la puedan utilizar y si también la quieren hacer, pues ahí también está el video. Así que muchas gracias a todos y me despido de ustedes pues deseando de lo mejor de todo y nos vemos hasta un próximo video. Muchas gracias.